se rieron de ella el día de la boda. No fue una risa abierta ni escandalosa, sino ese murmullo venenoso que corre como viento frío entre los invitados cuando creen que nadie importante escucha. Susurraban mientras fingían sonreír, mientras levantaban copas y observaban el vestido sencillo de Helena, demasiado sobrio para una mujer que, según ellos, podía haber aspirado a más. Porque Helena no solo era joven y educada, también provenía de una familia acomodada del pueblo vecino. Y aún así, allí estaba, casándose con Mateo, un viudo pobre, de manos ásperas y espalda cansada, con 3 hijas pequeñas agarradas a su traje prestado como si temieran que el mundo volviera a quitárselo. «Está loca», decían. «¿Quién elige esa carga?» Helena lo oyó todo. Cada palabra. Pero no bajó la mirada. Conoció a Mateo un otoño lluvioso, cuando su carruaje se averió cerca del viejo puente de piedra. Él apareció empujando una carreta de madera, empapado, y sin saber quién era ella, la ayudó durante horas. No le habló de su tragedia ni de su pobreza. Solo le ofreció su abrigo y una conversación tranquila, honesta, de esas que no buscan impresionar. Días después, Helena volvió al lugar a propósito. Mateo vivía en una casa modesta, al borde de un valle del que casi nadie hablaba. Decían que era tierra improductiva, que no valía nada, que por eso él la había heredado. Allí criaba a sus hijas, Lucía, Alma y la pequeña Inés. Las niñas no tenían muñecas finas ni zapatos nuevos, pero reían con una libertad que Helena nunca había visto en los salones elegantes. Cuando Helena anunció que se casaría con él, su familia intentó detenerla. Amigos desaparecieron. Conocidos la miraban con lástima. Nadie entendía por qué renunciaría a una vida cómoda por un hombre marcado por la pérdida. «No me caso con su pobreza», respondió ella una sola vez. «Me caso con su verdad». El matrimonio no fue fácil. El dinero escaseaba, la casa crujía en invierno y las niñas despertaban algunas noches llamando a una madre que ya no estaba. Helena aprendió a coser, a sembrar, a escuchar silencios largos. Jamás se quejó. Los vecinos, en cambio, observaban. Esperaban el fracaso. Apostaban en secreto cuánto tiempo tardaría ella en marcharse. Pero Helena permaneció. Pasaron los años, y algo empezó a cambiar. La tierra del valle, que todos consideraban estéril, comenzó a dar frutos extraños. Árboles que nadie recordaba haber visto florecieron. El agua del arroyo nunca se secó, ni siquiera en las peores sequías. Mateo trabajaba allí desde el amanecer, y Helena lo acompañaba con libros antiguos y cuadernos llenos de notas. Nadie sabía de dónde venían esos libros. Un día, un comerciante extranjero pasó por la zona y se detuvo, sorprendido, al ver los cultivos. «De este suelo», murmuró, arrodillándose. «Es extraordinario». La noticia se propagó lentamente. Especialistas llegaron. Hombres instruidos, con instrumentos y mapas. Confirmaron lo impensable, aquel valle oculto tenía un valor incalculable. No solo por su fertilidad, sino por los minerales raros bajo la tierra y un sistema natural de agua subterránea que lo hacía único en toda la región. Los mismos que se burlaron empezaron a acercarse. «Siempre supe que Mateo tenía potencial», decían ahora. Helena sonreía, pero no respondía. La riqueza llegó, sí, pero no de golpe ni de forma vulgar. Mateo no vendió el valle. Lo protegió. Fundó escuelas agrícolas, dio trabajo a familias enteras, levantó caminos y bibliotecas. Helena se convirtió en una figura respetada, casi enigmática. Vestía con la misma sencillez, pero su mirada era distinta, firme, profunda, como si siempre hubiera sabido algo que los demás no. Una tarde, durante una gran celebración organizada en honor al progreso del valle, una de las mujeres que más se había burlado de ella se atrevió a preguntar. «Helena, ¿cómo supiste? ¿Cómo supiste que este lugar valía tanto?» Helena miró a Mateo, luego a las niñas, ya jóvenes, y después al horizonte dorado por el atardecer. «Nunca me casé por lo que tenía», dijo con calma. «Me casé por lo que vi cuando nadie más quiso mirar». Esa noche, mientras las luces iluminaban el valle y la música flotaba en el aire, Helena caminó sola hacia la parte más antigua de la propiedad, donde una puerta de piedra, casi cubierta por enredaderas, permanecía cerrada desde hacía generaciones. Sacó una llave que siempre había llevado consigo, incluso el día de la boda, y la giró lentamente, sin notar que alguien, desde la distancia,
observaba cómo la puerta comenzaba a abrirse, revelando un pasadizo que descendía hacia las profundidades del valle, donde secretos aún más antiguos esperaban, secretos que explicaban por qué ella nunca dudó, por qué eligió a un viudo pobre con 3 hijas. Y por qué aquel valle oculto no era solo rico en tierras, sino en algo mucho más poderoso que estaba a punto de salir a la luz cuando los pasos de Mateo resonaron detrás de ella y Elena susurró que había llegado el momento de contarles a todos la verdadera historia de cómo ese valle había sido protegido durante siglos por una promesa que ahora había llegado a su destino. Mateo colocó su mano sobre el hombro de Elena, firme y seguro, y juntos descendieron por la escalera de piedra, iluminada solo por la luz tenue de unas antorchas que parecían haber estado allí desde siempre. Cada paso resonaba con un eco profundo, como si el valle mismo contuviera su respiración, aguardando la revelación que cambiaría todo lo que los vecinos creían conocer. Al llegar al final, se encontraron en una cámara vasta, mucho más grande de lo que la boca del túnel prometía. Sus paredes estaban cubiertas por grabados antiguos, símbolos que parecían narrar historias de generaciones enteras, de guardianes y pactos, de un conocimiento que el mundo moderno había olvidado. Elena caminó entre ellos, sus dedos rozando la piedra tallada, reconociendo patrones que solo alguien con su mirada podía percibir. Era como si todo el aprendizaje silencioso de su vida, los libros y cuadernos que había estudiado, la hubieran preparado para este instante. Mateo observaba a Elena, con una mezcla de admiración y respeto, y luego miró a las niñas, que lo seguían con los ojos abiertos de asombro. Lucía, la mayor, se atrevió a hablar primero. ¿Qué es este lugar? Elena sonrió, pero su expresión era seria. Que esto, hijas, es la verdadera historia de nuestro valle. No solo la que ven los comerciantes o los curiosos, dijo, tocando un grabado que mostraba un mapa antiguo con símbolos que brillaban débilmente bajo la luz de las antorchas. Durante siglos, este valle ha sido custodiado por quienes entendían su valor, no solo por lo que puede dar, sino por lo que puede proteger. Alma, la segunda, dio un paso adelante, fascinada. ¿Protegerlo de qué? Elena respiró hondo. Cada palabra que estaba a punto de decir cargaba con siglos de secretos. De aquellos que lo usarían solo para enriquecerse, sin comprender su poder real. Este lugar tiene propiedades que pueden cambiar la vida de quienes viven aquí, pero también puede destruirlos si se manipula sin respeto. Por eso nadie debía descubrirlo hasta que alguien digno apareciera. Inés, la menor, tocó una piedra brillante en el suelo. La luz se reflejó en sus ojos y Elena percibió que la niña sentía lo mismo que ella había sentido al llegar por primera vez al valle, una conexión profunda con algo más grande que ellos mismos. ¿Y nosotros somos dignos? Preguntó Lucía con voz temblorosa. Lo seréis si aprendéis a escucharlo, a cuidarlo, a comprender que la riqueza no siempre está en el oro o los frutos, respondió Elena, mientras una sensación de solemnidad llenaba la cámara. En ese instante, Mateo dio un paso hacia un pedestal central, cubierto con una capa de polvo. Al retirarla, reveló un cristal enorme, de un verde profundo que parecía contener la luz misma del valle. Elena se acercó y puso la mano sobre él. Sintió un calor que no quemaba, sino que despertaba recuerdos, emociones y conocimiento oculto. El cristal vibraba, como si reconociera a los guardianes que finalmente habían regresado. Siempre supe que alguien lo encontraría, dijo una voz que parecía provenir de la propia piedra. No muchos están preparados para comprender la armonía de este lugar, pero aquellos que eligen el corazón antes que la codicia, ellos lo comprenderán. Las niñas se miraron, fascinadas. Mateo, aunque impresionado, se mantenía firme, sintiendo que este era un momento que redefiniría sus vidas. Elena continuó. Este valle nos ha mostrado la importancia de la paciencia, la constancia y la humildad. Por eso nadie podía burlarse de nosotros ni del camino que elegimos. Las risas de aquellos que no comprendieron, simplemente nos recordaban lo que el mundo teme, que lo invisible es más poderoso que lo aparente. Lucía, con la voz firme, preguntó. ¿Significa eso que nuestra familia va a proteger el valle para siempre? Elena asintió. Exactamente. Y no solo para nosotros, sino para todos los que habiten aquí y para quienes lleguen después. Este valle no es solo un lugar físico, es un legado, un contrato entre la tierra y quienes tienen la visión para respetarla. De repente, una puerta secundaria se abrió al fondo de la cámara, revelando un corredor iluminado por cristales más pequeños, cada uno emitiendo un suave resplandor.
Elena comprendió que este era el camino que los antiguos guardianes habían dejado para los próximos elegidos. Y cada generación debe aprender a leer estos símbolos, a comprender la energía de la tierra y a actuar con responsabilidad, dijo Elena, avanzando con las niñas y Mateo detrás. Aquí no hay secretos para quienes no buscan aprender, y ningún tesoro sirve de algo si no se sabe respetarlo. Mientras caminaban, las paredes comenzaron a mostrar escenas de los antepasados de Mateo, hombres y mujeres que habían cuidado del valle antes que él. Cada imagen parecía moverse levemente, como si la historia se desplegara en tiempo real. Los niños estaban boquiabiertos, y Mateo sentía un orgullo silencioso que no había experimentado jamás. Al llegar a una cámara más pequeña, encontraron un mapa grabado en el suelo, señalando varios puntos del valle que aún no habían sido explorados. Elena se arrodilló y pasó la mano sobre uno de los símbolos. Esto nos guiará. Cada lugar aquí tiene un propósito, cada rincón está conectado. Quien entienda el equilibrio del valle, tendrá el poder de protegerlo y también de crecer junto a él. Mateo se inclinó hacia Elena y susurró. Nunca imaginé que nuestro hogar tuviera tanta historia, y tanto poder. Nunca subestimamos lo que parece simple, respondió Elena con una sonrisa. Ahora es nuestro turno de escribir la próxima parte de la historia. El sonido de agua fluyendo comenzó a resonar en la cámara, como si un río oculto bajo tierra despertara al reconocer a los nuevos guardianes. Las niñas dieron un pequeño salto de emoción. Lucía tocó una runa que brilló intensamente y Alma encontró un pequeño cofre que contenía semillas extrañas y desconocidas. Elena comprendió de inmediato. Aquel valle no solo los había probado, sino que los estaba premiando con herramientas y conocimientos que requerirían paciencia, inteligencia y compasión para usar correctamente. Cada descubrimiento aquí nos dará la oportunidad de enseñar a otros, pero también de aprender, dijo Elena. Este lugar no pertenece solo a nuestra familia, pertenece a todos los que sean dignos de comprenderlo y protegerlo. Mientras hablaba, un murmullo suave llenó la cámara, un coro de voces invisibles que parecía aplaudir la elección de Elena, de Mateo y de sus hijas. Era un reconocimiento silencioso de siglos de espera, de promesas cumplidas y de secretos revelados a quienes tenían el valor de mirar más allá de la superficie. Elena levantó la vista hacia Mateo. El mundo puede burlarse, puede juzgar y puede ignorar lo que no entiende, pero aquí, dentro de este valle, hemos encontrado lo que siempre importa, la verdad, la paciencia y el amor que se convierte en legado. Mateo la tomó de la mano y, juntos, caminaron más profundamente en el pasadizo, mientras las niñas corrían a su alrededor, iluminadas por la luz verde del cristal central. Cada paso que daban parecía resonar con siglos de historia, y Elena sabía que, aunque los vecinos podían seguir riéndose o subestimando, ellos habían encontrado algo que nadie jamás podría quitarles. Un valle que revelaba su riqueza solo a quienes sabían mirar con el corazón. En ese instante, Elena entendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. El valle les mostraba lo que era posible, pero también lo que requería sacrificio y sabiduría. Mientras la luz del cristal danzaba sobre sus rostros, comprendió que la historia que había empezado aquel día lluvioso en el puente no era solo suya ni de Mateo. Era la de un legado que estaba destinado a cambiar todo lo que el mundo creía conocer sobre riqueza, poder y destino. Y mientras avanzaban hacia lo desconocido, Elena sintió que el valle, silencioso y antiguo, estaba listo para revelar secretos aún más profundos, secretos que podrían transformar no solo sus vidas, sino la vida de todos aquellos que algún día tuvieran la humildad y la valentía de seguir sus pasos. El pasadizo se ensanchaba poco a poco, y a medida que avanzaban, la temperatura cambiaba. No era un frío molesto, sino un aire fresco que parecía limpiar el cansancio del cuerpo y la mente. Cada cristal incrustado en las paredes emitía un resplandor sutil, pero suficiente para que las sombras danzaran sobre los grabados antiguos, mostrando escenas de ceremonias, rituales y guardianes del valle que habían vivido siglos antes. Elena sentía como su corazón se aceleraba. Cada símbolo que tocaba parecía susurrarle algo, revelándole capas de historia que nunca había imaginado. «Mamá, ¿por qué nadie más sabe de esto?», preguntó Lucía, con los ojos brillantes de emoción. «Porque no todos están preparados para ver lo que el valle quiere mostrar», respondió Elena. «Solo quienes tienen respeto, paciencia y amor por la tierra pueden comprenderlo. Los demás solo ven lo que quieren, no lo que realmente es». Mateo caminaba a su lado, en silencio, sintiendo una mezcla de orgullo y reverencia. Siempre había creído en la sencillez y la bondad, pero nunca en secretos tan antiguos ni en poderes tan profundos. A cada paso,
Su conexión con el valle se hacía más intensa, como si la tierra misma reconociera en él al heredero de los guardianes que habían cuidado este lugar por generaciones. Elena se detuvo frente a un relieve que mostraba un árbol enorme, sus raíces extendiéndose hacia cavernas subterráneas, y sus ramas alcanzando cielos que parecían infinitos. Sus ojos recorrieron los detalles y comprendió que el árbol no era un simple símbolo, era el corazón del valle, un nodo que unía toda la energía de la tierra con el conocimiento de los antiguos. Este es el corazón, susurró Elena. Todo lo que hemos visto hasta ahora es solo la antesala. Aquí es donde el valle nos prueba de verdad. Las niñas se acercaron, fascinadas. Alma se inclinó sobre una raíz tallada y vio pequeñas inscripciones en un idioma que solo podía parecer jeroglífico, pero que su madre entendió al instante. Cada símbolo contaba historias de sacrificio, de respeto por la naturaleza y de decisiones que afectaban generaciones enteras. ¿Podemos tocarlo, mamá?, preguntó Inés, con la inocencia de quien todavía cree que todo es posible. Sí, pero con cuidado, dijo Elena. Cada acción aquí tiene una consecuencia. Este lugar no es solo belleza, es inteligencia viva. Nos enseña, nos protege y, si no lo respetamos, también nos corrige. Mateo tomó un profundo respiro y apoyó sus manos sobre la piedra del corazón del valle. Sintió un pulso suave, como el latido de un corazón humano, y luego un calor que subió por su pecho hasta su cabeza, llenándolo de claridad. Cada pensamiento se volvió preciso, cada recuerdo encontró su lugar, y por primera vez comprendió la magnitud de lo que habían heredado. Elena, dijo con voz temblorosa. Esto es, más grande de lo que jamás imaginé. Lo sé, respondió ella. Y no estamos aquí para poseerlo, Mateo. Estamos aquí para aprender de él, y luego enseñar a quienes puedan continuar con este legado. Elena caminó hacia una pared lateral, donde un relieve mostraba figuras humanas interactuando con la tierra de manera armoniosa. Cultivaban, cuidaban animales, construían caminos y bibliotecas, siempre en equilibrio. Mientras pasaba los dedos sobre las figuras, las imágenes parecían cobrar vida, mostrando movimientos y sonidos leves, como si el valle contara historias a través de la piedra. Y cada generación de guardianes ha dejado sus marcas, pero también sus advertencias, continuó Elena. Debemos aprender de sus aciertos y de sus errores. Este valle no es solo un regalo, es una responsabilidad. Lucía dio un paso adelante y señaló un símbolo que parecía una llave en miniatura. Mira, mamá. ¿Esto es importante? Elena lo tomó y observó cómo encajaba perfectamente con un pequeño relieve en el suelo. Al colocarla, un panel de piedra se abrió lentamente, revelando una cámara más pequeña, iluminada por cristales que emitían un verde aún más intenso. Dentro había una serie de cofres, pergaminos enrollados y frascos con semillas que parecían contener luz propia. Cada objeto parecía impregnado de historia, conocimiento y promesas. Y esto es, todo lo que los antiguos guardianes dejaron para nosotros, dijo Elena, con reverencia. Cada pergamino, cada semilla, cada objeto tiene un propósito. Aquí hay conocimiento sobre cómo cultivar, cómo proteger la tierra, cómo sanar y cómo mantener el equilibrio del valle. Y también hay advertencias, no se debe actuar por codicia, porque el valle siempre encuentra su manera de restaurar el orden. Mateo y las niñas exploraban con cuidado, tocando suavemente los cofres y los pergaminos. Elena abrió uno de los pergaminos y sus ojos se iluminaron, contenía diagramas de cultivos desconocidos, instrucciones sobre cómo aprovechar el agua subterránea del valle y notas sobre minerales que podrían transformar la fertilidad del suelo. Era ciencia y magia entrelazadas, un conocimiento que solo podía transmitirse a quienes tuvieran el corazón y la mente preparados para comprenderlo. Esto, es increíble, susurró Mateo. No solo podemos mejorar nuestra vida, sino la de todos los que vivan cerca del valle. Sí, asintió Elena. Pero debemos hacerlo con cuidado. Cada decisión tendrá un impacto, no solo ahora, sino durante generaciones. Lo que tenemos entre manos es un legado vivo, y debemos honrarlo. Mientras exploraban, un leve murmullo comenzó a llenar la cámara, distinto al de antes, más fuerte y más definido. Era un sonido que parecía surgir de las propias piedras, como un coro antiguo, celebrando la llegada de los nuevos guardianes. Elena se detuvo, cerró los ojos y escuchó con atención. Cada nota, cada vibración, parecía transmitirle instrucciones y advertencias al mismo tiempo. El valle hablaba, y solo quienes sabían escuchar podían entender.
Inés, maravillada, corrió hacia un frasco que contenía un líquido brillante y preguntó: ¿Qué es esto, mamá? Elena lo tomó con cuidado y observó cómo la luz del cristal central se reflejaba en él. Es esencia del valle, dijo. Contiene la energía de este lugar, concentrada. Nos ayudará a mantener el equilibrio y a proteger todo lo que hemos encontrado. Pero debemos usarla sabiamente. Cada gota cuenta, y cada uso tiene su consecuencia. Mateo miró a Elena y luego a sus hijas. Por primera vez, sintió que no solo había encontrado un hogar, sino un propósito. No era riqueza lo que habían descubierto, ni poder, era algo mucho más profundo, un vínculo con la tierra, con la historia y con la verdad que pocos jamás podrían comprender. Elena respiró hondo y, por un momento, permitió que una sonrisa ligera se dibujara en su rostro. Sabía que lo que les esperaba no sería fácil, que proteger el valle requeriría sacrificio y paciencia, pero también sabía que, por primera vez, estaban exactamente donde debían estar. Mientras se adentraban más en la cámara, el murmullo creció hasta volverse casi música, como si las piedras, los cristales y las raíces del árbol central celebraran la elección de aquellos que habían llegado con humildad y amor. Elena miró a Mateo y a las niñas, y en ese instante comprendió que todo lo que habían sufrido, cada burla, cada sacrificio, cada decisión difícil, había valido la pena. El valle no era solo un lugar oculto, era un espejo de sus almas y un reflejo de todo lo que podían llegar a ser. Y mientras la luz verde iluminaba sus rostros, Elena sintió que el valle aún guardaba secretos más profundos, caminos y cámaras que aún no habían explorado, promesas de desafíos y recompensas que podrían cambiarlo todo. No solo para ellos, sino para toda la región que algún día conocería la verdadera historia de un lugar que parecía ordinario, pero que contenía el poder de transformar vidas para siempre. El corazón del valle parecía latir con ellos mientras avanzaban más profundamente en la cámara recién descubierta. Los cristales verdes que iluminaban el pasadizo proyectaban sombras danzantes sobre las paredes, y cada movimiento de Elena, Mateo y las niñas parecía activar una resonancia sutil que hacía vibrar el suelo bajo sus pies. El silencio no era vacío, sino lleno de un murmullo constante, como si la propia tierra les hablara en un lenguaje que solo podían empezar a comprender. Elena tomó la mano de Mateo y lo guió hacia un arco tallado con símbolos más complejos que los anteriores. Al cruzarlo, se encontraron frente a una estancia circular, cuyos techos se curvaban hacia arriba, formando un domo que parecía reflejar el cielo estrellado. Sin embargo, las estrellas no eran reales, eran pequeños cristales incrustados que emitían luz propia y pulsaban como si respiraran. En el centro de la habitación había un círculo grabado en piedra, cubierto de runas que brillaban tenuemente al contacto de sus manos. Esto, susurró Mateo, incapaz de articular más palabras. Esto es increíble. Elena se arrodilló, tocando las runas con cuidado. Sintió un flujo de energía recorrer su cuerpo, y por un instante, cerró los ojos y vio escenas del pasado, generaciones de guardianes que habían protegido el valle, ceremonias secretas. Pactos silenciosos con la tierra y el agua, y la manera en que cada acción había influido en la vida de quienes habitaban alrededor. Todo estaba conectado, como un tejido invisible de causa y efecto que trascendía el tiempo. De este círculo, dijo Elena, es un mapa. Pero no un mapa de tierra, sino de energía. Aquí se registran las corrientes, los flujos, los secretos del valle. Si lo comprendemos, podremos protegerlo y armonizar con él. Lucía, Alma e Inés se arrodillaron junto a su madre, fascinadas. Inés, siempre curiosa, tocó una runa brillante y, al hacerlo, vio una visión, un campo exuberante, flores que nunca había visto, frutos que relucían con luz propia y criaturas que parecían guardianes del valle. Retiró la mano rápidamente, pero sus ojos brillaban de asombro. Mamá, lo veo, dijo con voz temblorosa. Puedo ver cómo era antes. Sí, dijo Elena. Este lugar nos permite conectarnos con su esencia, con lo que fue y con lo que puede ser. Pero debemos ser cuidadosos. El valle nos mostrará cosas, pero siempre debemos respetar sus límites. Mateo observaba en silencio, sintiendo que cada decisión que habían tomado hasta ese momento los había llevado aquí. La elección de casarse, de permanecer juntos a pesar de las burlas, de aprender a vivir con paciencia y respeto, todo había sido parte del camino para merecer esta revelación. De repente, la luz de los cristales comenzó a intensificarse y las runas grabadas en el suelo empezaron a brillar con fuerza, formando un patrón que parecía moverse ante sus ojos. Elena comprendió de inmediato, era una invitación del valle.
Aquello no era solo un registro, sino una prueba. Una prueba de que podían interpretar su lenguaje y actuar en consecuencia. Es hora, dijo Elena, con un tono firme pero lleno de reverencia. Debemos colocar nuestras manos juntas en el centro del círculo. Solo trabajando unidos podremos comprender lo que el valle quiere mostrarnos. Mateo, Elena y las niñas unieron sus manos sobre las runas. Al instante, una corriente de energía los atravesó, pero no era dolorosa, era una sensación de conexión profunda, como si la tierra misma los estuviera abrazando. Cada uno sintió recuerdos y conocimientos que no eran suyos, la historia completa del valle, secretos de la flora y la fauna, y advertencias sobre aquellos que habían intentado abusar de su poder y fracasado. Es mucho, susurró Mateo, casi sin aliento. Nunca imaginé que algo así existiera. No se trata de imaginarlo, respondió Elena. Se trata de comprenderlo, de integrarlo, de protegerlo. El valle nos confía su secreto porque ve en nosotros la capacidad de cuidarlo. Las niñas miraban alrededor, con los ojos grandes de asombro. Alma señaló una inscripción que parecía un consejo: quien protege, también aprende, quien toma, pierde. Elena la leyó en voz alta, y Mateo sintió un estremecimiento. Era una advertencia directa, pero también una promesa de equilibrio si se actuaba con sabiduría. De pronto, un sonido como de agua corriendo llenó la cámara, pero no provenía de ninguna fuente visible. Las piedras vibraban y un río subterráneo parecía fluir justo debajo de ellos. Elena entendió que aquel río era vital para el valle, su energía mantenía la armonía y la fertilidad del lugar. Sin él, nada podría prosperar. Que el valle nos está enseñando, dijo Elena. Nos muestra que cada elemento, cada criatura, cada roca y cada raíz está conectado. Si entendemos esto, podemos protegerlo y hacer que florezca aún más. Inés se inclinó hacia Mateo y dijo: «Papá, ¿podemos quedarnos aquí para siempre?» Mateo sonrió, conmovido. «No podemos quedarnos para siempre, pequeña. Pero sí podemos aprender y llevar este conocimiento al mundo exterior, para que otros comprendan que la verdadera riqueza no siempre es lo que se ve». Elena asintió, colocando una mano sobre el cristal central del círculo. «Y es cierto. Este valle no es solo un lugar, es una lección. Una lección que debemos compartir, pero solo con quienes estén preparados para escuchar». Mientras hablaban, las runas comenzaron a emitir un brillo más intenso, y la cámara pareció abrirse más, mostrando túneles y pasadizos que nunca antes habían visto. Algunos llevaban a cámaras llenas de cristales, otros a jardines subterráneos y laboratorios antiguos con instrumentos extraños. Era como si el valle estuviera revelando todo su potencial, pero también señalando que cada paso debía ser meditado y respetuoso. Elena miró a Mateo y a las niñas, y sintió una mezcla de orgullo, responsabilidad y anticipación. Sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba: proteger, aprender, enseñar, sobre todo, mantener el equilibrio que el valle les había confiado. Cada decisión contaría, cada acción tendría un impacto, y cada generación dependería de lo que ellos hicieran ahora. Que el valle nos ha elegido, dijo Elena. No por nuestro poder, ni por nuestra riqueza, sino por nuestra capacidad de amar y respetar. Y mientras mantengamos eso vivo, nada podrá destruir lo que hemos encontrado. Mateo apretó suavemente la mano de Elena y miró a las niñas, viendo en sus rostros el reflejo de un futuro que él nunca había imaginado. El valle no solo les había dado secretos y riquezas ocultas, les había dado un propósito, un legado que trascendería cualquier burla o duda del mundo exterior. Y mientras avanzaban por los nuevos túneles, iluminados por la luz verde de los cristales, Elena supo que cada paso que dieran los acercaría a más secretos, más desafíos y más revelaciones que no solo transformarían su vida, sino la de todos los que algún día tendrían el privilegio de escuchar la historia completa de aquel valle que nadie había visto, hasta que ellos llegaron y demostraron que el verdadero valor no se mide en oro, sino en la visión, la paciencia y la capacidad de protegerlo que realmente importa. El valle, iluminado por la luz de los cristales que ahora parecían latir al ritmo de sus corazones, se convirtió en un santuario vivo de historia, sabiduría y misterio. Elena, Mateo y sus hijas avanzaban con paso firme, conscientes de que habían heredado algo mucho más grande que riqueza material. Habían recibido la custodia de un legado que había esperado siglos por alguien capaz de valorarlo y protegerlo. Cada pared, cada raíz, cada piedra resonaba con los secretos de los antiguos guardianes, y al mismo tiempo, con la promesa de un futuro que ellos estaban destinados a escribir.
Mientras caminaban, Elena sintió una calma profunda. Todo lo que había sufrido, cada burla, cada mirada de desprecio que recibió el día de la boda, cada sacrificio que la vida le había exigido, ahora tenía sentido. No se trataba solo de elegir un viudo pobre con 3 hijas, se trataba de reconocer la verdad que la mayoría ignoraba: la grandeza no se mide por lo que el mundo ve, sino por lo que uno está dispuesto a proteger y cultivar con paciencia, amor y respeto. Mateo, a su lado, ya no era simplemente el hombre trabajador y viudo que todos en el pueblo habían subestimado. Ahora era un guardián del valle, un protector de su esencia, y su fuerza y sabiduría se habían multiplicado con cada paso que daban en aquel mundo oculto. Sus hijas lo miraban con admiración, conscientes de que habían sido testigos de un milagro que no podía explicarse con palabras comunes, solo con sentimientos profundos y una comprensión que iba más allá de la lógica. Elena se detuvo frente al cristal central del círculo y colocó la mano sobre él. Sintió como una corriente de energía recorría todo su cuerpo y la conectaba con la tierra, con el aire y con el agua del valle. Era un recordatorio de que este lugar no era suyo para poseer, sino para cuidar, y que cada acción que emprendieran tendría consecuencias que podrían cambiar el curso de muchas vidas. Cada decisión, cada elección, debía hacerse con respeto, con conocimiento y con amor. Este valle, dijo Elena, en voz baja pero firme, no solo nos ha elegido a nosotros, nos ha elegido a todos los que sepan escuchar su verdad. Aquí no hay riqueza que se pueda robar, ni poder que se pueda forzar. Solo hay legado, paciencia y armonía. Las niñas caminaron alrededor del cristal, tocando suavemente las runas y los símbolos que ahora brillaban con una intensidad mayor. Lucía comprendió que la grandeza no era simplemente acumular, sino comprender, enseñar y proteger. Alma comprendió que la fuerza verdadera reside en la unidad, en la familia, y en la conexión con la vida que los rodea. Inés comprendió que la curiosidad y la valentía podían abrir puertas que otros jamás se atreverían a cruzar. Cada una absorbía la esencia del valle, transformando su corazón, su mente y su espíritu. Mateo tomó la mano de Elena y susurró: «Hicimos lo correcto. A pesar de todo, a pesar de las burlas y los juicios, esto es lo que debíamos elegir». Elena asintió, y por un momento, los 3 permanecieron en silencio, escuchando el murmullo constante del valle, que parecía respirar con ellos. Cada latido de la tierra les recordaba que su tarea no terminaba con la revelación, apenas comenzaba. Cada descubrimiento, cada secreto, cada conocimiento que habían heredado sería la base para generaciones futuras, y ahora eran responsables de guiar a quienes vinieran después, con humildad y sabiduría. Con un gesto, Elena invitó a Mateo y a las niñas a seguirla hacia un corredor que descendía aún más profundo. Allí, los cristales mostraban mapas de cavernas, jardines subterráneos y cámaras llenas de semillas y herramientas olvidadas por el tiempo. Cada paso que daban revelaba nuevas posibilidades, nuevas formas de interactuar con la tierra y nuevas oportunidades para proteger el equilibrio del valle. Que el verdadero valor, dijo Elena mientras avanzaban, no está en lo que podemos ver o tocar, sino en lo que somos capaces de comprender y respetar. Este lugar nos ha enseñado que la paciencia, la humildad y el amor son las riquezas más grandes que uno puede poseer. Mientras las niñas exploraban los nuevos espacios, Mateo se quedó junto a Elena, observando cómo la luz de los cristales se reflejaba en sus rostros, iluminando la determinación y la esperanza que brillaban en sus ojos. Comprendió que el legado del valle no era solo sobre conocimientos o recursos, sino sobre enseñar a ver la vida desde una perspectiva que pocos tenían, una mirada que valora lo intangible, lo eterno y lo que realmente importa. Elena cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo la conexión de todos los elementos: tierra, agua, aire y luz. Cada fibra de su ser estaba sincronizada con el valle, y sabía que cualquier desafío futuro podía enfrentarlo, porque no estaban solos, estaban respaldados por la sabiduría de generaciones. Y por el amor y la unidad de su familia. Que esto, dijo finalmente, abriendo los ojos y mirando a Mateo y a las niñas, es solo el comienzo. El mundo exterior puede juzgar, burlarse o ignorar lo que hemos encontrado, pero nosotros sabemos la verdad, el valor de lo invisible, la fuerza de lo humilde y la grandeza de proteger lo que otros no ven. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el valle, las sombras se alargaban y los cristales brillaban con una intensidad dorada. Como si celebraran la elección de aquellos que habían demostrado ser dignos de la confianza del valle. Elena, Mateo y las niñas se abrazaron, conscientes de que no solo habían encontrado un lugar, sino un propósito que trascendería generaciones. El silencio del valle se llenó entonces de un murmullo suave y armonioso,
como un aplauso invisible que reconocía la sabiduría, la valentía y la paciencia de los nuevos guardianes. Elena sonrió, con la certeza de que cada sacrificio, cada decisión y cada momento de fe habían culminado en algo mucho más grande de lo que jamás podrían haber imaginado. Sabían que la vida fuera del valle seguiría siendo desafiante, que el mundo podría burlarse o no entender la magnitud de lo que habían descubierto, pero dentro de aquel lugar oculto, la verdad era clara. Habían elegido la integridad, la visión y el amor por encima de todo. Y eso los hacía invencibles. Mientras las primeras estrellas del cielo se reflejaban en los cristales del domo, Elena comprendió que habían heredado un poder que no se medía en oro ni en fama, sino en responsabilidad, sabiduría y conexión profunda con la vida. El valle, silencioso pero vibrante, los había elegido, y ellos, a su vez, lo habían aceptado, listos para protegerlo, aprender de él y enseñar a quienes algún día tuvieran la humildad y la valentía de escucharlo. Y en ese instante, mientras la luz verde y dorada se mezclaba en un resplandor que parecía eterno, Elena comprendió la magnitud de lo que significaba haber seguido su corazón. No solo habían transformado su propia vida, sino que habían abierto las puertas a un futuro donde el verdadero valor se reconoce no por lo que se posee, sino por lo que uno es capaz de proteger, respetar y amar. El valle oculto, finalmente revelado, era ahora un símbolo de esperanza, de fortaleza y de un legado que trascendería cualquier burla, cualquier juicio y cualquier obstáculo, para siempre.